Y continuamos con las informaciones con este reportaje exclusivo de CNN Chile, porque años han pasado desde los horrores de Colonia Dignidad y aún continúan apareciendo antecedentes sorprendentes. Uno de ellos son túneles secretos que nuestra compañera Matilde Burgos pudo reportear en terreno. Este es su reportaje. En Colonia Dignidad se cometieron todos los más graves delitos que contempla la legislación penal chilena: homicidios, secuestro contra la libertad personal, delitos sexuales, crimen organizado. Pensé que ellos tenían una avioneta que podía volar, atravesar el Atlántico. Colonia Dignidad en sí misma como sistema era un servicio secreto, o sea, a la par con otro. Entonces sabemos que habían armas químicas, armas de guerra. Ellos tenían piedras que las habían cortado, las habían ahuecado y instalado cámaras de video dentro de esas piedras. Paul Schaeffer, en una palabra, es un artífice del mal, una maldad sofisticada, cruel, jefe de una organización criminal casi perfecta. Hubieron cosas que ocurrieron, pero ¿cuánto más ocurrió que no sabemos? Fueron acusaciones de abuso sexual contra integrantes de la comunidad religiosa que había formado en torno a su figura, lo que hizo huir a Paul Schaeffer de su Alemania natal y llegar en 1961 junto a 230 seguidores a la precordillera de Parral. Bajo la máscara de una sociedad benefactora y mientras seguía cometiendo abusos y esclavizando a sus incondicionales seguidores, logró el respaldo de las autoridades chilenas. Y años más tarde, lejos de cualquier centro poblado, fue el lugar perfecto como centro de detención y tortura de la DINA. En más de 100 se cuentan los desaparecidos en el enclave alemán durante la dictadura. Es por eso que a casi 15 años de la muerte en la cárcel de Schaeffer, las investigaciones continúan. Fue en uno de los predios vendidos por los actuales colonos que los nuevos dueños se toparon con algo que no aparecía en los planos. Esto no es el techo de esto. Entonces se supone que con este sistema hidráulico, esto produce movimiento, porque esto es una placa de cemento que tiene un borde metálico, un borde de acero. Entonces es probable que esto tenga un movimiento, porque en este momento estamos justo bajo el camino. Justo a escasos metros de la caseta de ingreso a la excolonia aparecieron en medio del bosque la entrada a 2 túneles. Construcciones muy similares a la de los antiguos búnker que se construyeron en Europa durante la Segunda Guerra Mundial, con cientos de cables, circuitos eléctricos y pistones. Yo creo que como que de aquí se administra la electricidad. Siempre se habló de la existencia de túneles bajo la colonia, pero esta es la primera vez que se registra su existencia y que se muestran en televisión. Esta es la puerta de acceso al búnker y está aproximadamente a unos 3 metros del camino central. Es un dispositivo para levantar o para bajar algo. Entonces, en este caso, para bloquear el camino. Los colonos decían que ellos esperaban un ataque de los comunistas durante la Unidad Popular. Ese es su cuento, ¿no? La manera que operó la ex colonia, efectivamente tiene que haber existido un sistema de seguridad sofisticado y de envergadura. Entonces nosotros estos hallazgos están en un camino de acceso a la colonia y bueno, podrían haber otros lugares y eso está dentro del trabajo que estamos realizando. Un hallazgo que se enmarca dentro de las acciones del Plan Nacional de Búsqueda y que finalmente prueba lo que se sospechaba. Para el abogado Hernán Fernández, representante desde 1996 de las víctimas de Colonia Dignidad, no podía ser de otra manera. Con el material aún sin editar, lo invitamos a CNN Chile para que pudiera ver en detalle el registro. Primera vez que veo las imágenes, la extensión que tienen, las características que tienen.
pero sí teníamos testimonios en relación a un sistema muy sofisticado de seguridad para impedir el ingreso a la colonia y también diseñado para impedir la fuga. Quien no se sorprendió en absoluto fue el ingeniero chileno Ángel Tamayo. Formado en la RDA a fines de los 90, había comprado el primer georradar que hubo en América Latina. Por eso, cuando en abril de 1998 la policía realizó el primer allanamiento masivo al enclave, lo contrataron para desentrañar el inexpugnable recinto. Su primera sorpresa fue en la llamada Casa de Huéspedes, donde vivía Paul Schaeffer. Ahí encontraron la primera anomalía. Cuando pasaban el radar, detectaron un espacio vacío bajo el suelo, lo que se ve en color verde en este dibujo. Esa tapa, digamos, en el piso, en un piso de madera, un parqué maravilloso, eso demuestra que ahí abajo hay algo más. Y ver el nerviosismo de los colonos que andaban, porque ellos nos seguían a todas partes. Y eso no se debería haber permitido. La sorpresa llegó horas después. Y entramos al día siguiente en la mañana. Y ya la situación había cambiado. El cambio, eso se puede ver claramente en el informe, en el artículo que yo publiqué. Y que es parte del informe que yo entregué en su minuto a investigaciones, al juez Guzmán. Ellos cambiaron en la noche cambiaron el escenario. Y no lo hicieron, rellenaron desde abajo. La única explicación. El cambio ese que la gente de Colonia hizo en la noche, a los dos nos dejó realmente perplejos. O sea, ¿qué pasó aquí? Era impensable que Schaeffer no tuviera un escape dentro de su propia casa. Fue entonces cuando cobró sentido lo que le habían contado lugareños, que los alemanes, al llegar y pese a ser advertidos, construyeron sobre la quebrada. Eso es lo que les habría permitido edificar por vía subterránea habitaciones y túneles completos bajo superficie. Un tipo que se oculta, que vivía en un dormitorio con unos vidrios blindados de un tremendo espesor. Entonces, ese tipo no tenía ninguna... ¿Por qué? Él pensaba que lo iban a atacar. Y si lo atacaban, ¿por dónde se iba a retirar? Entonces, la única explicación es esa. Él tenía una salida y esa salida era esa. No fue lo único extraño que encontraron. Avanzando hacia el norte de lo que hoy es el restaurante, encontraron un camino. Y ese camino tenía una tapa, una gran tapa metálica, que cubría todo el ancho del camino, digamos unos 2 metros, 2 metros y medio. Y esa tapa abajo había un foso. Al pasar un vehículo por el camino, sobre esa tapa metálica, el arco metálico que la sostenía, la tapa, vibraba. Y al vibrar, golpeaba el tetón de ese sensor. Y de ese sensor salía un cable que entraba al bosque. Entonces, si ellos hubieran querido, en un momento dado, podían mover ese arco metálico y dejar caer la tapa. Y el vehículo que venía o que estaba pasando sobre ese foso iba a caer adentro, fuera un auto o un camión. Lo que en definitiva ocurrió mientras buscaban a Paul Schaeffer. La policía fue engañada por los colonos y se les desvió de los caminos y a través de plataformas, de sistemas electrónicos, los vehículos cayeron y quedaron en serio riesgo. Por lo tanto, eso le dio tiempo a Paul Schaeffer para ocultarse y impidió y retardó las diligencias policiales. Cerca de la pista de aterrizaje también pudieron encontrar una construcción bajo tierra. Era ahí donde llegaban los detenidos por la DINA. De acuerdo a investigaciones judiciales, hay registro de más de 50 personas ejecutadas, cuyos cadáveres fueron enterrados en fosas cavadas por los mismos colonos. Es al menos lo que declaró Willy Maleza, ex mano derecha de Paul Schaeffer, procesado por la ministra Plaza como cómplice de secuestro calificado de los militantes del MAPU Juan Maino, Elizabeth Recas, de 4 meses de embarazo, y de su marido Antonio Elizondo.
Señaló que en 1973 fue el encargado de cavar 10 fosas en el antiguo camino y luego en 1978 de desenterrar los restos inhumados, triturarlos y lanzarlos al río Penquilauquén. ¿Hacia dónde vamos? Hacia donde dirán los cuerpos. Es parte de lo que se conoció como Operación Retiro de Televisores. El procedimiento, según lo que él relata, habría sido excavar mecánicamente, retirar los cuerpos, trasladarlos en un vehículo mayor, tipo camión, al sector de las quemas, y así sucesivamente de la fosa más lejana hacia la más cercana. Según lo que la investigación, habría una que nunca se encontró, en principio, y esa estaba más o menos cercana a unos 500 metros o menos del lugar de las quemas. Estamos en este momento a 350. Se vino con un equipo que se llama un GPR, un georradar. El GPR se barrió todo este sector y como ustedes pueden ver hay una serie de estacas y esas estacas van marcando las anomalías que detectó el GPR. Por las dimensiones y lo que hemos recogido en algunos testimonios podrían ser 4 o 5 personas en una fosa. Y de número de fosas hemos recibido noticia, y así lo dice el proceso, podrían ser hasta 10. Las labores de los peritos de la PDI continúan, también revisando documentos y material requisado del entretecho de la casa de Paul Schaeffer. Así está hoy su habitación. Aún conserva parte del mobiliario original y nadie ha cambiado el ventanal blindado de su pieza. Testigo mudo de los crueles abusos cometidos por quien fuera el líder absoluto por casi 4 décadas. Colonia Dignidad era un lugar, y sigue siendo un lugar, inexpugnable exteriormente, y que se podían realizar todas las actividades, y la DINA utilizó Colonia Dignidad para la persecución, secuestro, tortura y ejecución de detenidos, hoy día, hasta hoy, desaparecidos. Tráfico de armas, comercio con todo lo que pudiera ser lucrativo. El trabajo de la policía también incluye la revisión de planos que poco coinciden con los subterráneos que están bajo el hotel y el restaurante. Es que, insisto, no es hormigón original. A simple vista, sin analizar los planos, entendemos que hay diferencias de metros. ¿Qué le llama la atención acá? O sea, es que esta cuestión está abierta ahora. Pero no tiene puerta. Pero no tiene puerta. O sea, si esto lo abrieron y aparece que se abrió con... Ahí se rompió hasta De forma... Se cortó hasta la roca para abrir esto. Pero si yo tengo esto cerrado, lo cierro originalmente, ¿cómo entro aquí? ¿O salgo aquí? ¿No hay puerta? Si no hay puerta. ¿Pero aquí hacían reuniones? Sí, el problema, claro, eran como reuniones o... ¿cómo le dicen? Ya círculo de oración y eso. Entonces por eso pusieron una puerta y una alfombra y una cortina. Y aquí el círculo de oración de Schaeffer y la gente que... Sí, pero Schaeffer aquí vino poco. Vino después a fiscalizar a veces y nos dejó todo... Sí, interrumpió y después nadie quería hablar y eso, pero él no estaba con nosotros aquí, él estaba en otra parte, entonces aquí se juntaron los fieles. No hay buenos recuerdos de Schaeffer. No. Bueno, disculpe, pero... Está bien. A mí me pidieron por una llave. Yo estoy así, hablo franco, pero no sé lo que queda y quiénes van a cambiar después. En este mismo subterráneo están las centrales telefónicas de la colonia, las que permitían comunicarse internamente sin interferencias ni indiscreciones. Así lo muestra una conversación que Ángel Tamayo debió traducir para la policía en el año 1998. Antes ni después había escuchado a Paul Schaeffer y ahí escuché la voz de una persona de edad y pregunté quién es este y me dijeron es Paul Schaeffer. Y el otro lo identifiqué porque ya lo había escuchado varias veces, era Helmut Holt. En los momentos en que se buscaba a Paul Schaeffer. Y la calidad de esa conversación me demostró a mí de que el hombre estaba ahí, en algún rincón, en algún subterráneo, en algún lugar ahí dentro de ese terreno. La sofisticación de las medidas de seguridad que contemplan casas de observación en los puntos más altos del terreno hablan también de la magnitud de lo que se buscaba ocultar.
Cuando uno piensa que ellos tenían una avioneta que podía volar, atravesar el Atlántico, eso es lo que a mí me lleva a pensar de que la pedofilia de Paul Sheffer es un aspecto, pero no es la causa que lo llevó a él o a los que trabajaban con él a construir esa inmensa cantidad de dispositivos de seguridad. Allí había algo de peso detrás. Cada vez que entró a Colonia Dignidad, redactó un informe técnico con imágenes y prospecciones que están en poder de la Policía de Investigaciones. Esos informes están en un archivo y no pueden salir del archivo, entonces han tenido que desencuadernar esos informes para poder escanearlos. No sé si habrán llegado a estas alturas a manos de la jueza. En todo caso, dice, está disponible para colaborar. La trayectoria y el destino final de las víctimas y la utilización de ese recinto para ese objetivo es nuestra prioridad 1. Eso es lo principal a lo que estamos abocados. Y en esa búsqueda han habido estos otros hallazgos que son de interés para revelar cómo operó este recinto en su conjunto, digamos, ¿ya? Pero la búsqueda de las víctimas es nuestra principal prioridad. Porque sin duda son muchos más los secretos que se esconden y que conviven con el centenar de descendientes de los primeros colonos que trabajan y administran un hotel y un restaurante abierto a los turistas que poco saben de la siniestra historia que hay detrás.